buenas noches, señores. Un aplauso. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señores. Un contenido más del Negro TV. Hoy nos encontramos aquí con una persona, ¿verdad?, que nos va a traer una linda historia en este nuevo contenido que le traemos del Negro TV.5. Un aplauso. Vamos a ver, señores, que empezamos aquí con un nuevo contenido del Negro TV.5 para que nos den follow y para que nos sigan en el YouTube, el Negro TV.5. Señores, hoy tenemos un conversado. Esto no es una entrevista, esto es un conversado con una joven promesas aquí en los Estados Unidos, con un amigo, con un hermano. Verdaderamente que esta entrevista está pautada, hacía tiempo que la debíamos de hacer en el Negro TV.5. Jorge, mi hermano. Gracias por la invitación. Bendiciones. Siempre apoyando. Jorge, vamos a tener un conversado hoy. Hoy vamos a hablar muchos temas interesantes. Vamos a hablar de la ruta, de los camiones, que es tu especialidad. Y de eso, pero primeramente vamos a hacer la introducción. Jorge Aurel. Jorge, ¿de dónde viene Jorge? ¿Quién es Jorge? ¿Y cómo, verdad, llegamos hasta aquí? Bueno, primeramente buenas noches. Esa es tu cámara ya. Yo nací en San Pedro de Macorís. Desde muy corta edad, 3 o 4 años, me mudé a Boca Chica y ahí crecí, tuve mi juventud y tuve mi niñez, básicamente. Y vengo de un lugar sumamente humilde, Qué bueno, Jorge. Jorge, aquí, ¿qué tiempo tienes tú, Jorge, aquí en los Estados Unidos de América? Alrededor de 20, 21 años. Mira qué bien. Sí. Y es un niño, mírenlo bien. Y de eso, Jorge, ¿cómo llega Jorge Aurel a ser camionero, a ser chofer de camiones, tan joven? Tan joven, fíjate. Realmente nosotros, yo y mi papá primero se metió en la industria de los camiones. Él estaba haciendo ese proceso de camiones y yo no sabía qué era lo que significaba trabajar como camionero y nada de eso, porque estaba trabajando en una factoría por varios años, pero llegó un momento que él se me acerca y parece que alguien le contó sobre un trabajo o cómo tener un camioncito, y ahí él compramos entre los dos el primer camión de 26 pies. Y al yo ver que había una buena entrada en eso de la industria comercial, yo simplemente decidí sacar la licencia sin ningún tipo de norte. Simplemente yo la quería sacar como plan B y tenerla ahí. ¿Qué tiempo se toma ese proceso para tú obtener lo que se llama la licencia de manejar esos camiones, esos trailers tan grandes? Todo depende de la capacidad que tenga la persona, ¿me entiendes? Porque hay muchas personas que carecen un poco de inglés y se les puede hacer un poco más difícil, pero hay programas de 4 a 6 meses, ¿me entiendes? Okay. Sí, pero todo depende del nivel de inglés que tú tengas. Si tú haces un inglés bueno y eres bien pila y eres bien rápido, aprendes rápido, en 6 meses tú puedes tener tu licencia comercial. O sea, eso me quiere dejar dicho a mí, cuando tú me hablas según el entendimiento que tú tengas del inglés, es porque verdaderamente se supone que sí, porque verdaderamente tú vas a entender mejor la pregunta. Exactamente. Vas a escuchar más. Sí. Y Jorge, ¿cuál es ese proceso después que tú obtienes tu licencia? Yo me imagino que es un proceso, ¿verdad? Nada más no es de estudio y eso, creo que... Sí, exactamente. Mira, cuando tú tienes tu licencia, aunque tú la pases la licencia, tú todavía te sientes novato en la carretera, ¿me entiendes? Tú tienes que pasar por un sinnúmero de trabajo o un primer trabajo para tú acostumbrarte a cómo doblar y todo eso, porque cuando tú sacas la licencia, tú todavía te sientes un poquito como con miedo. Eso me pasó a mí. Sí, tengo entendido de que, según he escuchado en mis investigaciones que hice, que cuando tú
o tiene la licencia, no es que tú de una vez vas a empezar a trabajar. Creo que la compañía te exige un tiempo de experiencia, ¿verdad? Tienes que trabajar como, digo yo, como worker del chofer, como ayudante o segundero para ir aprendiendo y tener que hacer el millaje que te pide, ¿no? No, ahora mismo es diferente, ahora mismo es diferente. Incluso cuando yo estudié, también ya ese proceso era como ahora. Ahora mismo la escuela le da la facilidad al estudiante de que antes de graduarse, eso es como una subasta, van muchísimas compañías a solicitar y hacer que los estudiantes apliquen para trabajo antes que obtengan la licencia. Y si el estudiante tiene la facilidad de salir con trabajo de la misma escuela. No, mira qué bien, eso Sí. es una ventaja. Sí, una ventaja. Porque que yo tengo entendido antes era tú te inscribías, ¿verdad? Sí. Ahí tenías que hacer un proceso para sacar tu licencia y después que tú sacabas la licencia, pues entonces ahí venía que tenías que irte como ayudante de un troquero, hacer un tiempo necesario de que si yo cuántas horas para entonces la compañía tener confianza. Tú acabas de decir hace un momentico, ¿verdad? Sí. Porque el guiar un camión, un trailer de eso no es fácil. Específicamente cuando tiene que virar, que doblar, hay calles. ¿Cómo se hacen ustedes en esa calle que son media estrechas? Fíjate, yo no me desespero cuando estoy en la carretera. Si yo tengo que parar el camión y caminar y que el tráfico se pare y durar 5 o 10 minutos con el tráfico parado, aunque la gente me esté pitando y me esté boceando y me esté gritando, yo no aguanto presión. Yo me paro, estudio, camino, tengo que caminar, si tengo que caminar 50, 60 pies, estudio mi situación, ¿me entiendes? Y ahí yo calculo cómo yo voy a virar, si realmente es muy estrecho el lugar. Y si calculo que no puedo doblar ahí, sigo y busco otra opción. Sí. Jorge, a través de guiar esos troces en la ruta, que a veces me encuentro yo con muchos camioneros, que a veces van como exceso de velocidad, eso es la presión de que tienen que entregar la mercancía a un tiempo exacto o es que tienen que llegar. Hay muchos camioneros que se rigen de un appointment, de un delivery, de un appointment, ¿me entiendes? Y tienen que llegar a tiempo. Muchas veces pasa que cuando el reloj indicado por el DOT te requiere que tú tienes que guiar cierta cantidad de horas, algunos le dan duro para no quedarse sin horas en la carretera. Y por eso algunas veces tú ves camioneros corriendo por ahí para abajo durísimo. O hay algunos que les gusta correr porque les gusta correr también. Vamos a darle vista a la cámara allá y seguimos el conversado con este joven, ¿verdad? Chofer de camiones, de trailer que nos vas a enseñar y nos va a educar a nosotros cuáles son, porque ahora mismo estoy viendo que hay un sinnúmero de jóvenes que han aspirado a ser chofer de, de los trailers, de los camiones. ¿A qué se debe eso? Esa proporción ahora de muchos jóvenes que han aspirado a querer guiar trozos. Mira, cuando yo empecé la industria de camión, porque cuando yo saqué la licencia primeramente, yo duré como 5 años y medio para guiar un camión. Básicamente yo duré con la licencia 5 años. Y después de 5 años, yo empecé a guiar. Y ahí es que viene el tema donde ahí te van a requerir 2 años de experiencia. Porque ya tú tienes 5 años con la licencia, pero tú no tienes experiencia hace 5 años de un trabajo sólido. Por eso te exigen a veces 2 años de experiencia. En mi caso, pero cuando te cogen directamente de la escuela, no te exigen el tiempo para guiar. Ahora bien, la cantidad de camioneros que aumentó tan drásticamente durante 2 años fue porque muchos camioneros en el entonces después de los 5 años que yo empecé a guiar, había mucho dinero en la calle, ¿entiendes? Y es como que yo le diga al amigo mío, loco, me busqué tanto,
el fulano busca tanto y eso corre la voz. Y el dominicano por naturaleza va donde está la vuelta, ¿me entiendes? Eso fue la demanda, por eso que vimos una demanda grandísima de jóvenes guiando camiones. Y entonces, Jorge, una pregunta. ¿Qué tiempo ya tienes tú siendo chofer de camiones? Yo saqué mi licencia en el 2017. En el 2017, O sea, tienes 8 años. 8 años aproximadamente, sí. Yo me imagino a través del tiempo, esos viajes largos, las cosas que tú has visto en el camino, en el highway, en la trayectoria, el camino a guiar. ¿Qué es lo más que te ha llamado la atención? De eso, el cambio de clima, por ejemplo, tú puedes estar aquí en nieve y si tú vas para Florida, tú vas a ver el cambio de clima. ¿Me entiendes? El paisaje es bien bonito por allá. Cuando tú vienes de lo frío a lo caliente, tú estabas en nieve antes de ayer y ahora estoy en hoja que están empezando y después tú entras a lugares así y tú ves, coño, pues está caliente, como que... Y cuando eso pasa, porque a veces aquí hay una tormenta, se de nieve y a ustedes les toca guiar en la ruta, cuando ustedes salen así, como esto que tú acabas de decir, el cambio de clima, porque muchas veces afecta. Sí, yo realmente, tú sabes que uno aprende, porque cuando uno está en esta industria, siempre hay bobo, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, ¿me entiendes? Y uno aprende de los errores, ¿me entiendes? Entonces, muchos errores que yo y muchos camioneros cometían es que salían no importa la cantidad de nieve que haya, ¿me entiendes? Porque había mucho dinero en la calle. Pero ahora mismo, yo soy un camionero que si está peligroso por allá lo salgo, ¿me entiendes? Pero hay gente que sale y muchas veces tú pierdes más saliendo con una tormenta de nieve. Vamos a meterle al mambo. Vamos a meter un poquito a esto picante porque estamos como muy pasivos y estamos como a nivel yo no sé, como de padre de iglesia. Joder, en esta industria de los camiones que a veces uno ve tantas cosas y uno ve, ¿me entiendes? En la película, en la movie, y uno oye historias de mucha gente. Ustedes como jóvenes, yo me imagino que a veces le hacen muchas propuestas medias raras, porque están guiando, ¿verdad? A veces de estado a estado. Sí, sí. Y cuando eso pasa, a veces le hacen propuestas que no son adecuadas. ¿Cómo tú manejas ese asunto? Mira, a mí nunca me ha pasado, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo te digo? Nunca me ha pasado realmente, a tu sinceridad. Pues sí conozco gente donde te tocan la puerta, ¿me entiendes? Y tú le pagas, tú sabes, y hacen su servicio. Eso hay mucho en otro stop, hay muchas situaciones así. Sí, porque, ¿cómo te digo? No es fácil. No es fácil. Cuando tú sales de tu casa, dura 2 o 3 días fuera. 2 o 3 días, una semana o 2 en la semanas. ruta, una semana, a veces California, a veces para esos sitios. No es fácil. Y de eso, sí, pero también te hablo, cuando te digo que si no se te han acercado, porque tú sabes que ustedes son muy jóvenes y como está esta problemática de la estupefaciente y es un blanco, coño, vamos a hablar con fulano que como está guiando camiones y fulano va para tal sitio y a ver si se ven y de esto. No, háblame de eso, porque a veces yo digo, estos chamaquitos tan jóvenes así, y esto, guiando camiones, o sea, uno se encuentra muchas cosas. Muchas tentaciones. Muchas tentaciones. Exacto. Háblame de eso. No, fíjate, como que hay un perfil de eso, ¿me entiendes? Hay un perfil. Y no te voy a decir que no existe, no te voy a decir que no hay, ¿me entiendes? Que le han hecho oferta, ¿me entiendes? Pero como te digo, a mí en lo personal, se me ha acercado, no conozco a nadie tampoco,
que se le han acercado, porque tú sabes que uno tiene que rodearse de gente del mismo entorno, ¿me entiendes? Pero sí, definitivamente hay propuestas de tráeme esto, tráeme aquello, llévame aquello, definitivamente, por a mí nunca me ha pasado, honestamente. Pero sí hay, sí hay, sí Sí, hay. esa es una pregunta que Sí se hay. hace porque esta entrevista es una manera de nosotros aprender y a través de aprender también un mensaje que le mandamos a todo eso, ¿verdad? Chamaquitos jóvenes, para que no se dejen y que no caigan en tentaciones. Exacto. Porque, señores, el manejar un camión muchas veces no es un privilegio, es una necesidad. Exacto. Es uno de los trabajos, ¿verdad? Que mejor remunera, que mejor paga el camionero. Es de mucho sacrificio porque a veces tiene que durar X tiempo fuera de su casa, sus hijos, su niño. Y lamentablemente, ¿sabes? He visto historia le pregunto porque he visto historia de muchachos que han sido peloteros de la Grande Liga y se han dedicado a guiar troces, camiones. Hay una historia de un pelotero de la Grande Liga que no cumplió su sueño y se dedicó a guiar troces. Y en esa tentación que te pregunto, por eso la pregunto, él cayó en esa tentación, le ofertaron, él cayó y lo cogieron y duró 8 años en la cárcel. Y es una pena ver a la gente que se dediquen a trabajar y otra persona con una mente, muchas veces hasta menos que uno. Y la tentación del dinero te hace caer. Si tú te decidiste a trabajar en este tipo de trabajo, lo mejor que tú deberías hacer es cumplir con tu trabajo, que fue lo que tú estudiaste y fue lo que a ti te llamó la atención y te gustó. Y trabajando se llega adelante, señores. Totalmente. Jorge, he visto también, explícame, a veces lo veo a ustedes subiendo videos, lavando su camión, con ese entusiasmo, dándole cariño a su camión. Sí. ¿Cómo trabaja eso? Porque ustedes, aparte del maiden que le da el mantenimiento a su camión, yo digo, ¿ustedes trabajan para ustedes o trabajan para una compañía en sí? Realmente, actualmente trabajamos bajo los números de una compañía, ¿me entiendes? Pero a la misma vez somos nuestro propio subcontratista independiente, ¿me entiendes? Tenemos mucha libertad que mucha gente no tiene. Uno tiene la libertad de decidir cuándo y cómo trabajar, rechazar, no rechazar carga, esta me gusta, esta no me gusta, no quiero salir hoy, cógete así. Esas son las cosas que nos diferencian cuando tú trabajas con tu camión o cuando tú trabajas bajo los números de otra compañía realmente. Cuando tú dices, puedo rechazar esta carga, coge aquella, esta sí, esta no. O sea, la compañía, cuando ustedes sean subcontratistas, sí, la compañía no les pone a ustedes, mira, esta carga hay que llevarla a tal sitio. No una responsabilidad, no una obligación. no una obligación, no una obligación. Pero tú sabes que también hay que tener un balance, ¿me entiendes? Hay cargas que quizás no te gusten, ¿verdad? Pero tú tienes la opción de decir que no, pero tú tampoco puedes todo el tiempo rechazarle lo malo. Hay que tener un balance, ¿entiendes? Porque ellos son los que te están dando el trabajo, ¿me entiendes? Pero sí tú tienes la opción de rechazar la carga que tú no quieres. ¿Cómo, cuando ustedes son subcontratistas de esa compañía y llegan la carga para moverla de un sitio a otro, de un estado a otro, a la compañía, ¿sí? Al ser subcontratista, ¿hay un número estándar? ¿O ¿Cómo un número estándar? un número estándar, quiero decir, si los precios de mover Varían. depende del material, depende de la cantidad o el peso? Dependiendo la milla y el peso. Recuerda que todo lo que estoy hablando es basado en lo que yo estoy haciendo actualmente. ¿Me entiendes? Hay algunas
respuestas que te estoy dando que no van a caer en la calificación de una persona que guía over the road, o una persona que hace flatbed, o una persona que hace otro tipo de trabajo. Porque lo que yo estoy haciendo ahora mismo es trabajando local, Okay. ¿me entiendes? Pero sí varía en lo que se basa, en mi caso, varía dependiendo la milla que tú recoges a la redonda. Sí. ¿Cuál es la diferencia cuando tú decides trabajar local o tú decides trabajar over the road? Una diferencia. Sobre la ruta, para que entiendan lo Sí. que... No. Es una gran diferencia, muy diferencia, porque tú aprecias mejor el tiempo calidad de familia, ¿me entiendes? Cuando tú estás over the road, tú te pierdes muchas cosas de tu hogar, ¿me entiendes? Hay mucho, en el tiempo antes, yo sí trabajé como 2 años over the road, me perdí mucho tiempo, ¿me entiendes? Yo diría que hice una cantidad decente de dinero, pero todavía considero que no compensa el tiempo que perdí de mi casa, ¿me entiendes? Pero realmente la diferencia es que ahora mismo, como está la industria que no está muy buena, para mí lo mejor es trabajar local, todo el tiempo en tu casa. ¿Hay un horario específico para trabajar local? Un horario, es como te digo, como nosotros mismos tenemos nuestra opción de, por ejemplo, de trabajar nuestro propio horario, ¿me entiendes? Y realmente todo depende de la persona. Si tú quieres hacer dinero, tú te levantas un poco más temprano para ser uno de los primeros en la fila, lo que sea. Si tú quieres cogerlo suave, tú te levantas a las 8 o 9, ¿me entiendes? No hay un horario específico, pero como uno está en búsqueda, tú sabes, uno tiene que levantarse temprano, pero solamente de las 5 de la mañana en adelante. Señores, vamos a tomar una pausa y esto continúa. No se muevan de ahí, denos seguimiento. Aquí estamos hablando en el Negro TV.5 con Jorge Auden, un joven promesa de nuestro país, la República Dominicana, que llegó a este país con una mochila de sueño. Y parte de ella la está cumpliendo, un hombre, un muchacho trabajador, un tipo joven, con su familia, su niña, su esposa. Y vamos a seguir hablando. Él nos va a dar más tips de lo que es ser camionero. Enseguida volvemos. Voy a dar un aire que lo veo como que